Perspectivas investigativas. Colombia, potencia de la vida. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en un nuevo programa de Perspectivas Investigativas de la Subdirección Nacional de Investigaciones de la Escuela Superior de Administración Pública. Este programa es en vivo y lo que busca es divulgar aquellos procesos, aquellas iniciativas o acciones en clave de investigación desde los territorios. Un poco de memoria, nosotros venimos realizando este programa los jueves cada 15 días y desde que iniciamos hemos invitado a los directores o directoras de grupos de investigación. Entiendas en estos grupos de investigación como clasificados en la última convocatoria de MinCiencias o que sean reconocidos o avalados por la Escuela Superior de Administración Pública. Para hoy contamos con la presencia de la doctora Marta Nubia Cardona Prieto. Ella es directora del Grupo de Investigación Colombia, sus territorios, regiones, gobierno y sociedades. Me voy a permitir hacer la presentación de la profesora Marta Nubia. La profesora Marta Nubia Cardona Prieto tiene estudios de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Es administradora educativa de la Universidad de San Buenaventura. Es profesora universitaria e investigadora a nivel nacional. Es par evaluadora de MinCiencias, ha escrito artículos científicos y libros productos de investigación, tanto físicos como virtuales. Cuenta con reconocimientos a su labor docente en investigación nacional en el 1998 y el 2017. Uno de ellos es internacional de la Universidad de los Andes de Venezuela en el 2012. Su experiencia profesional es como coordinadora del Grupo de Mejoramiento y Desarrollo Docente y Curricular de la ESAP en el año 2003-2012. También ha sido asesora pedagógica de 1998 al 2002. Es directora de la asociación, fue directora de la Asociación para el Trabajo Comunitario en el Restablecimiento de los Derechos Humanos, ONG Acepta, 1995-2002. También directora de Centros de Protección y Prevención al Menor y la Familia del ICBF, 1983-1995. Tiene experiencia investigativa como, lo mencioné ahorita, líder e investigadora del Grupo de Investigación Colombia, sus territorios, gobiernos, regiones y sociedades. Este grupo es avalado por la escuela y en la última medición quedó categorizado en C. También pertenece a otro grupo de investigación denominado Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana y SULA UPTC, categoría en su última clasificación de A. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la profesora Marta Nubia Cardona, quien es de la Territorial Tolima y que hoy nos viene a conversar sobre el grupo de investigación que lidera. Recuerden todas y todas que este espacio que se denomina Perspectivas de Investigación lo planteamos a partir de una conversación fluida con los invitados y las invitadas a partir de esa historia del grupo. Entonces, profesora Marta Nubia, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le damos la palabra, profesora. Muchas gracias, apreciado John Edier, por esta escuela. Me siento muy complacida, me encanta hablar sobre el grupo Colombia, sus territorios, regiones y sociedades, sobre todo porque fue un grupo que se armó en el año 2009. La escuela tiene una historia también en investigación y una parte de su historia es que no necesitaba estar en MinCiencias, en esa época era Conciencias, entonces no tenía sus grupos registrados en Conciencias. Simplemente como tenía el dinero para poder financiar sus proyectos, además proyectos de tipo gubernamental, entonces no
tenía como esta expectativa. Sin embargo, entre el 2003 y 2009, más o menos 2008, hubo una reorganización de la escuela que hizo el doctor, uno de los rectores, uno de los directores que tuvimos, y fue rector de la Universidad de Caldas. Entonces a él le pareció interesante pues que también la escuela participara en este tipo de actividades, en este caso pues eran MinCiencias. Entonces se empezaron a organizar los grupos. Habían grupos, no quiere decir que no habían grupos, lógicamente grupos centralizados en la ciudad de Bogotá, y empezaron ya como a hacer ese registro y como hacer esa organización ya más formal, llamémosle, de los grupos de investigación. Salió de que como había un centralismo en los grupos en Bogotá, llamémosle sede central. Bogotá se le dice desde las territoriales, todo el tiempo es Bogotá, 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 pero es la sede nacional o la sede central de la SAP. Bueno, entonces como allí había ese centralismo, pues entonces nos dio por un grupo de profesores, que entre ellos estaban profesores de las territoriales de planta, que empezaban apenas también, porque no habían profesores de planta en esa época tampoco en las territoriales. Entonces se empezó como a organizar y a ver qué se hacía desde allí para no tener que centralizarse en hacer la investigación que habría en el centro. Bueno, entonces me llamaron, nos reunimos. En ese momento yo trabajaba como coordinadora del Grupo de Mejoramiento y Desarrollo Docente, o sea, con los profesores, y, y empezamos a decir, bueno, armemos un grupo, pero era muy difícil armar grupos, un grupo por territorial. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un solo grupo para todas las territoriales. ¿Por qué? Porque el 99% en esa época, hoy es un poquito menos, los profesores eran catedráticos. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Se organizó Santander, la profesora de Santander, el profesor de Antioquia, Emilio Muñoz, que en paz descanse, el profesor Jaime Mejía de Caldas, todo su grupo de profesores empezamos a reunirnos y pues pensábamos que cuál era el nombre del grupo, que es Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque estaban todas las territoriales del país. Y además, pues entonces se querían estudiar sobre temas de interés que fueran de las territoriales. Esa fue como la perspectiva con la que nació el grupo. Quedábamos en esa época, pues nos nombraron entre ellos y nos pidieron el favor de que quedáramos liderando, pues la profesora Esther y yo, fuimos las que empezamos, y como líderes y bueno, sí, líderes del grupo. Hicimos el plan de trabajo, lo organizamos, lo colocamos en la plataforma. En esa época no habían proyectos o grupos en las plataformas de MinCiencias. Empezamos a colocarlos en las plataformas de MinCiencias y empezamos a trabajar. La idea real era de que todos los profesores pudieran entrar. No importaba de qué territorial fueran, ni de qué ciudad, ni de qué municipio, sino que simplemente se trabajara todo el término nacional. Abrimos en esta época 3 líneas de investigación, entre ellas pues derechos humanos, territorio y democracia, gestión de desarrollo territorial y sociedad, Estado y educación, que eran también amplias, líneas de investigación amplias que podrían servirle a todas las personas que trabajaban en las territoriales. ¿Por qué? Porque allí se abrió, en ese periodo, se abrió de Guido Echeverry, básicamente, era el rector. En esa época se abrió pues la expectativa para todos, no solamente para el centro, y una forma de hacer lo que llamamos también la organización de semilleros de investigación, con los egresados, en fin, porque se creó una nueva política, que es la política de investigación, más la política también en esta época de formación en investigación. Además, dentro de la reestructuración, entonces ya no era centro de investigación, sino era una facultad de investigación.
Entonces, ¿qué prevalecía dentro de una facultad de investigación? La formación en investigación. Eso básicamente fue lo que sucedió. Otra cosa que se planteó fue el objetivo, ¿cierto? De analizar y trabajar desde diferentes metodologías y teorías, que no fuera pues centralizada solamente a una, ni a un autor, ni a un tema específico, sino a temas generales, temas que pudieran ayudar a que se resolvieran los problemas teórico-prácticos de la región. O sea, diríamos un poco más de investigación aplicada, ¿cierto? Y luego, pues, de que si hubiese podido trabajar esta investigación aplicada, poder trabajar la investigación ya, digamos, en teórica, porque sin ellas, pues, no podríamos haber hecho, pues, todo lo que hemos tratado de organizar durante estos años. Básicamente, eso fue así como la historia Jonever del grupo, cómo entró, empezó. La primera vez nos clasificaron como C, luego nos clasificaron como A. Bueno, en fin, hemos ido como B y hemos tenido ahí varias rotaciones dentro de lo que llamamos la plataforma MinCiencias. Alguna vez se descuidó un poquito, los profesores empezaron a hacer sus doctorados, entonces se descuidó como un poquito y luego volvimos otra vez y nos organizamos nuevamente. Y bueno, aquí estamos. Profesora Marta Nubia, qué bueno esta memoria que trae usted a este espacio. Hay varias cosas que me parecen que vale la pena, entre todo lo que nos acaba de plantear, resaltar. Lo primero es que pareciese que el grupo de investigación Colombia y sus territorios surte las veces de lugar de aglutinamiento y de nacimiento también de otros grupos, porque mencionaste unas personas que si bien ahora ya no nos acompañan, desafortunadamente, fueron gestores también de grupos de investigación en sus diferentes territorios. Yo creo que eso habla muy bien de esos ejercicios que tienen que ver con la construcción de comunidad académica. La comunidad académica se construye también a partir de esa intencionalidad de replicar y replicar en otros lugares diferentes esas actividades científicas. Eso por un lado, profe, que me parece buenísimo. Y otro que me parece que es importante también que mencionar acá, es que los grupos de investigación nunca van a estar en la misma categoría siempre. Los grupos de investigación son cambiantes, son dinámicos, tienen una vida y tienen un pálpito también propio que nos permite a nosotros reflejarnos ante las convocatorias de investigación que hace el ente administrador del Estado, diferentes tipos de clasificación. Entonces, un momento estuvimos en C, en un momento estuvimos en B y así sucesivamente. Eso depende del momento y del corte que los grupos vayan teniendo, ¿no? Lo importante de esto, profesora Marta Nubia, es que el grupo de investigación vaya dejando también legado y vaya dejando allí procesos de formación. Interesante esos procesos que nos cuenta. Me inquieta un poco, profe, las líneas con las que partimos. Derechos humanos, gestión del desarrollo territorial y socioestado y educación. Sí, sí, son las tres grandes líneas porque pues lógicamente en esa época, y bueno, y también estas líneas también se han ido transformando, de acuerdo también a la que a la, estas, a la que a la misma, a las mismas personas que estén, a los mismos investigadores. Como bien lo dijiste, hay investigadores que ya no están. Han pasado más o menos unos 53 investigadores desde el 2009 a la fecha. Y de esos 53, pues quedamos como unos 10, más o menos, pero los otros están en otros grupos de investigación y han formado su propia línea de investigación, los otros profesores, en donde lógicamente las territoriales, porque todo quedó cautivado, o sea, se cautivaba las territoriales, porque se decía en las convocatorias que si un profesor estaba en un grupo de investigación,
entonces no podía presentarse a la convocatoria. Entonces ese fue otro de los lujos que había con los que nosotros queríamos trabajar. Le dijimos, no, pues entonces todos los profesores son bienvenidos, presenten su convocatoria, si lo ingresamos al grupo, usted gana su convocatoria y sí, sin embargo ya después se fueron cambiando. Y a la fecha pues vamos con estas 3 grandes líneas, las dejamos como grandes líneas para que cada uno de acuerdo a su especialidad, y pues también tenemos que revisar la multidisciplinariedad que hay. Por ejemplo, yo soy educadora, soy pedagoga, trabajo en la administración educativa y sin embargo he trabajado programas de economía, manejo autores de la economía, de la sociología, de la antropología, de la filosofía, en fin, porque los problemas de la sociedad no se pueden mirar solamente desde un punto especial. Seguramente la perspectiva se la coloco, pero cuando yo ya voy a analizar el problema requiero de otras ciencias. Eso hace pues que seamos multidisciplinares y transdisciplinares, sobre todo cuando hablamos de una administración pública que debe trabajar sobre los derechos de las personas y sobre todo atender a través de los servicios básicos y de derechos a las personas, a la sociedad, a través de qué, pues de un Estado. O sea, la administración pública ejecuta todo lo que se piense y se organice para qué, las sociedades, tanto urbanas como rurales, como afros, como todo. Hablemos de multiculturalidad también en este momento, porque Colombia también es un país meramente multicultural. Entonces hemos pasado, uno va pasando y va haciendo como una vuelta, ¿no? Sin embargo, poco a poco se va especializando en algo. Más o menos por eso son las líneas, por eso es que hemos llegado pues a este trabajo que hay hoy en día, que está más centrado en los derechos humanos. Hoy en día tenemos una línea en la escuela que precisamente recoge la temática de los derechos humanos. Ha permanecido, ¿no? Sí. Profe, pasando a otro escenario, ya revisamos un poco el tema de la historia, de esa génesis del grupo de investigación. Veamos en la actualidad cómo estamos como grupo de investigación. ¿Qué nos puedes contar de la actualidad del Grupo Colombia y sus territorios? En la actualidad, bueno, como te conté ya, pues estamos permanentemente 10 investigadores de todas las territoriales. Y básicamente estamos trabajando en la línea de derechos humanos y organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que la base de la organización social es lo que hace que podamos salir de los problemas esenciales como el desempleo, la mala educación, mejor dicho, la falta de calidad en todos los servicios públicos. Si miramos las regiones son complicadas a nivel político y a nivel socioeconómico. Las personas, si bien tienen experiencia, se capacitan, estudian todo, siempre en algunos de ellos prevalece lo político y sobre todo lo que llamamos pues los feudales y las personas que manejan pues, la economía, básicamente, llamémoslo. Los jóvenes de hoy han ido saliendo de allí. Ya inclusive el programa de APT, que es como la base del programa de Administración Pública Territorial, la base de la investigación, tanto en formación como también a nivel científico, se transformó también. ¿Por qué? Porque ya el programa de APT era para funcionarios públicos o su base estaban personas mayores, personas que se querían profesionalizar para el funcionariado público que se llamaba en esa época hoy servidores públicos o contratistas públicos. Se cambió por jóvenes. Entonces, los jóvenes en un porcentaje más alto, o sea, ahí la balanza se inclinó
Entonces son jóvenes que tienen otras perspectivas. Entonces también tenemos que trabajar para esos jóvenes que tienen unos ideales. Ellos quieren cambiar sus territorios, quieren cambiar sus formas de vida y sobre todo están un arraigo, llamémosle un arraigo ancestral por esos territorios. Tanto que ya divinamente encontramos los indígenas, las bases raizales y pues no solamente nosotros los comunes en esas aulas del programa de administración pública territorial y en las especializaciones. ¿Eso que hace? Que también hubiésemos tenido que ir mirando qué es lo que se necesita investigar. En este caso, pues hay un problema, llamémoslo básicamente el Tolima, que es mi campo de acción, el Tolima y sobre todo las zonas rurales, pues el desempleo y sobre todo también otro de los problemas, el problema de la ruralidad y la violencia política. Entonces, ese desarrollo, esa movilidad de las poblaciones, también teníamos que seleccionarlas. Luego viene la paz, ¿cierto? Todos los acuerdos de paz. Entonces teníamos que revisar entonces qué hacemos y cómo investigamos para ir trabajando al ritmo de cómo va la sociedad y cuáles son los problemas de ellos y cómo solucionarlos, tanto a nivel político como a nivel económico. Tanto pues que hacemos acuerdos con las universidades públicas, en mi caso, acuerdos con con las entidades como el SENA, con las ONGs y con el gobierno territorial. Entonces también es otra de las virtudes que tenemos en las direcciones territoriales, que nos centralizamos en el problema del municipio o de los departamentos, que de dónde nace, de los estudiantes, que ellos lo ven de cerca el problema, ellos conocen de cerca los problemas. Entonces, cogemos los problemas desde ahí y vamos también volviendo los problemas de tipo científico. Y luego hacemos todos estos acuerdos que les estoy contando con las otras entidades. O sea, no nos quedamos en una investigación que solamente es para el aula o solamente es para una entidad, sino a nivel también gubernamental. Entonces nos acercamos también a la parte pública, sobre todo a los gobiernos. Excelente, profe, porque conozco de primera mano el proyecto de investigación que estuvo en el marco de la convocatoria 2020-2022. Recién cerramos. Y allí ese proyecto de investigación que usted lideró tuvo un aporte relevante para el tema de política pública, ¿no? Y es un poco eso que estás planteando, lograr incidir también en esos aspectos que tienen que ver con los territorios desde los territorios mismos. Profe, aquí hay un tema que me gustaría que nos contara un poco, es el tema de la formación de estudiantes. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué anécdotas tiene usted frente a eso en el marco de ese ejercicio de investigación? Bueno, mira, hay una anécdota, dos importantísimas. Una, que con el cambio de edades, llamémoslo, en el programa de administración pública territorial, el ingreso de los jóvenes, ellos mismos son los que quieren entrar a hacer investigación. No importa si les dan, no les dan, son personas también de bajos recursos. Hay otra que son los líderes, hay otros que son líderes comunitarios, que ejercen en la parte de las acciones comunales, por ejemplo. Por eso te digo, las regiones son meramente políticas, ¿sí? Entonces, como es pequeño, todos se conocen y también los que entran acá a esta universidad son los que ejercen esa parte. Entran tanto a nivel urbano como rural, ese es uno. Y el contraste que hay es con las personas mayores, ¿sí? Con estas personas que también quieren aprender, se quieren profesionalizar, están dentro de la administración pública. Entonces hay una ayuda mutua entre los dos en esa formación. Entonces empezamos a organizar lo que llamamos los semilleros de investigación, ¿sí?
y ellos empiezan pues a trabajar con nosotros. Hoy en día, si lo miramos con la perspectiva, ya miramos cómo empezamos a trabajar con ellos, son muchos, ojalá pudiéramos tomarlos todos, se nos queda por fuera los municipios apartados, en donde también tenemos muchas promesas, Melgar, Flandes, Planadas, bueno, en fin, esos otros municipios que son apartados de ese centro, en este caso el centro de Ibagué, que es el centro de Tolima, que es Ibagué. Entonces, ¿qué sucede? Pues por falta de recursos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ese contraste entre los dos. Y lo más rico también es que tienen los mismos ideales, tienen las mismas formas de pensar, de querer hacer una transformación en la sociedad, de aprender. ¿Sí? Entonces yo creo que con eso es más que suficiente, ¿sí? Porque en la investigación hace parte no solamente de un talento, sino también de un aprendizaje y de un querer hacer. No es algo que sea solamente para los que se colocan la bata blanca, les decimos a los estudiantes, sino también para todos. Todos investigamos en todo momento, investigamos desde que abrimos los ojos al mundo, y mirar más allá de lo que está alrededor mío, pues es importante. Entonces, un poco como dice Humberto Maturana, abrir las anteojeras. Eso es lo que enseñamos en la investigación. Ellos lógicamente nos acompañan, los estudiantes nos acompañan a los investigadores en ese trabajo de indagar, de ir, vamos a los corregimientos, vamos y nos sentamos con los campesinos, nos sentamos con los vendedores ambulantes, nos sentamos con las mujeres que han estado en violencia, desplazadas por la violencia, desde ejercicios de tipo académico, llamémosle proyecto de futura en este caso, que son ejercicios que hacemos de perspectiva territorial y que luego los convertimos en qué? Pues los convertimos en investigaciones, como este del turismo comunitario que está hoy en día, que luego de haber averiguado todos los problemas de la realidad y mirar a ver qué solución hay, pues vamos y revisamos si podríamos hacerla el turismo comunitario como una forma de empleo y cómo esa forma de empleo además me lleva a otras investigaciones. Entre esas la política pública que tú mencionabas. Entonces aprendieron a hacer una política pública y todos los antecedentes de una política pública. ¿Cómo? En la investigación, con un querer, no en un aula de clase. La hicimos fuera del aula de clase. La hicimos allá, con los ciudadanos, desde el desarrollo endógeno, decimos nosotros y lo decimos teóricamente. Luego aprendimos a conocer los gobernantes, cómo es, cómo piensan. Lo mismo hoy estamos trabajando, ya miramos, necesitamos organizaciones sociales distintas, porque ¿cuál fue el resultado del anterior? Que la organización social es muy tradicional, que sigue siendo jerárquica, que tenemos que cambiarle la visión a las personas que están en la sociedad, a cambiar esa perspectiva. Entonces nos reunimos con ellos, hablamos con ellos nos cuentan, hablamos un poco aquí metodológicamente de los testimonios y una observación de segundo orden. Luego miramos entonces que resulta que las mujeres hay que destacarlas porque la gran mayoría de las mujeres son las que llevan todo el trabajo en la casa, porque los hombres van y buscan por otros lados el sustento, ellas lo tienen que buscar en su casa, bajan a las partes urbanas a trabajar, llevan a sus hijos siempre. Entonces miremos si podemos trabajar en organizaciones sociales con mujeres y cómo fortalecer las pocas que hay para eso. Entonces, una investigación me lleva a otra, me lleva a otra. Entonces, la primera me lleva a que tengo que formular la política pública. La otra me lleva a que tengo que mirar un modelo de organización social. ¿Para qué? Para esa población, la población tolimense, llamemos en este caso, que están las mujeres, entonces las mujeres por el patriarcado hay un problema, entonces miremos cómo organizar las mujeres. Esto como, ¿quién lo aprende? Los estudiantes que están con nosotros. Más o menos me acompaña un grupo de 15, 20 estudiantes. Hoy tengo un gran número de egresados que están haciendo su maestría
en la Universidad del Tolima y en la universidad, incluso uno en la Universidad Norteamericana, y están con becas, que esa es la satisfacción. Salieron de acá, vamos entonces a hacer mis maestrías, mis especializaciones, y hoy en día pues son nuestros asistentes. La idea es que se conviertan en grandes investigadores. Ese es como el proceso formativo que hemos llevado poco a poco. No es de un año, ni de dos, ni de tres, te estoy hablando más o menos de unos 12 años en donde solo me dediqué a la investigación y a ser profesora, que es mi sentido, es con lo que yo nací. Antes estuve en esta parte administrativa, por eso entiendo muchas cosas de la parte administrativa también. Y cuando me dediqué solamente a esta parte. Y esos son los resultados y la perspectiva. Maravilla. Hacemos los maestros, no creo que hagamos más. Exacto. Muy gratificante ver esos éxitos de nuestros estudiantes, sobre todo de nuestros investigadores que una vez ingresaron al grupo sin saber mucho y que luego hicieron toda su carrera y hoy en día están haciendo sus maestrías y formándose. Profe, ahí hay un tema que me parece interesante comprender y es, sabemos de realizar procesos investigativos, sabemos de aplicar metodologías, hacer tratamiento de datos, hacer análisis de esos datos, formular documentos, como el caso de una política pública, pero difícilmente podemos mediar con la relación que tendríamos que tener con los tomadores de decisión para que esto se vuelva una realidad, estas políticas públicas. ¿Cómo es eso, profe, de llegar, de trasladar todo ese conocimiento y de pasar esa barrera? Porque sabemos todos que es una barrera grande. Bueno, la verdad es que no es una barrera tan grande. Mire, los políticos, no sé, de cualquier nivel, las personas que están en el poder, también tienen ciertos intereses. En que se pueda cumplir sus mandatos y se puedan cumplir sus ideales. ¿Y cómo se cumplen? A través del conocimiento. Y ellos tienen un cierto respeto por la escuela en un momento, ¿sí? En un momento y otro por el conocimiento, que es la investigación. ¿Por qué? Porque ellos también han pasado por ahí. Entonces, esos dos respetos, esas dos, llamémosle, más allá del respeto, confianza, ¿sí? Que se tiene en la escuela y en el producto que hemos ido tratando de cualificar año tras año, año tras año, con todas las dificultades, pero cada día pensamos que debe ser, porque pensamos que debe ser mejor. Entonces, pasar esas barreras no es tan difícil. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que uno empieza a hacer los foros, empieza a hacer las organizaciones, los paneles, los encuentros regionales, a organizarse con las personas en cada una de las comunidades. Y al irse organizando, ellos también de una u otra manera conocen a estas personas que toman las decisiones. Eso nos ocurrió, por ejemplo, con el de la política pública. La política pública a nivel departamental sobre turismo tenía que cambiarse. ¿Por qué? Porque cambia la ley 30, la ley 300, perdón. Cambia esa ley 300, cambia las políticas locales. Entonces, eso lo estaba trabajando la Universidad del Tolima. La Universidad del Tolima, estábamos con ellos en una red de investigación para ayudarnos mutuamente, entonces nos consulta a nosotros, ¿sí? Y a nosotros, ¿por qué? Porque ya estamos como entre un campo en que trabajamos el turismo comunitario y trabajamos la organización social. El turismo comunitario es una agrupación de personas de la base, ¿sí? No los dueños de grandes hoteles, sino de la base comunitaria que quieren hacer, trabajar lo que llamamos su cultura, su patrimonio, tanto natural como ancestral, y lo quieren mostrar. Entonces, eso cuesta, ¿sí? Entonces, organizarse cuesta. Bueno, entonces ellos empiezan a escucharnos, a escucharnos, a escucharnos, y nos empiezan a llamar. También asistimos a las reuniones de ellos. Entonces hacen la reunión,
en la Cámara de Comercio. Entonces no vamos todos, va uno, dos estudiantes o dos egresados y así sucesivamente. Entonces, el hecho de que nosotros también participemos en lo de ellos en lo de nosotros, se va volviendo como una acción mutua entre los que toman las decisiones a nivel político, a nivel también local y vamos organizando ciertos niveles de confianza. Tanto fue que cuando ya se organizó básicamente esa norma, esa política pública de turismo, quedan dos artículos de turismo comunitario especiales y específicos, de acuerdo pues a nuestras investigaciones, dentro de la política general. Y queda una propuesta que está también por trabajarse en el próximo gobierno, de el turismo local solo para Ibagué, solo para turismo comunitario. Entonces, porque vamos de lo nacional, luego lo departamental y luego lo municipal. La otra cosa que hemos aprendido y que tú hablas de las decisiones es que hay que invertirle. Este es un trabajo de inversión. ¿Dónde? Con los campesinos, con las personas vulnerables. Ellas necesitan dinero. Entonces no solamente pensamos en lo lindo que es, sino también en mirar cómo ellas pueden ingresar a los centros de emprendimiento y cómo el SENA trabaja el emprendimiento. Y entonces, al mismo tiempo que investigamos, en ese mismo tiempo, nosotros les vamos ayudando a las personas que trabajan con nosotros, que nos dan sus datos, a buscar lo que llamamos las soluciones a sus propios problemas. Y luego se convierten, lógicamente, en resultados. Cuando yo ya me siento a escribir y con los compañeros y todos empezamos a mirar las conclusiones, pues lógicamente que van decantadas con un resultado y también con un resultado teórico. ¿Por qué teórico? Porque ya fuimos capaces de construir un concepto, el concepto de turismo comunitario para el Tolima, un concepto de organización social para el turismo comunitario, un concepto de organización social para las mujeres y modelos que podemos trabajar desde dónde, desde las últimas teorías, el bien común, mirar la pobreza desde otros puntos de vista, no solamente desde la mendicidad, sino desde el trabajo solidario. Hay algo que tienen los tolemas y es que los tolimenses son trabajadores. Ellos entre ellos se ayudan. Yo podía oír en mis oídos de largo alcance, podía escucharlos a ellos decir, mira, si hacemos esto del turismo o compartimos, usted hace los tamales que usted sabe de tamales y yo hago el sancocho, ¿sí? O sea, no es un bien común, de bien ganar, no de ganar, perder. Entonces, pero esto lógicamente lo vamos haciendo en formación, en teoría, o sea, es una multidisciplinariedad. Yo a veces ni siquiera puedo entender hasta dónde puede uno llegar cuando es capaz de querer el hacer el bien por un lado, el querer transformarse, el transformar una sociedad y el querer aprender, porque eso también, todos los días aprendo, todos los días tengo que volver a mirar nuevos libros, todos los días tengo que ver las últimas teorías. Entonces, eso es la investigación, que esté pendiente de lo que yo quiero y cómo lo quiero desde un interés. Hay intereses, un interés, como diría Habermas, el interés teórico y el interés estratégico. El estratégico está en que queremos formar una masa crítica de estudiantes y queremos también tener unos buenos egresados de la escuela que también se formen en otras partes y también esa masa crítica, tanto estudiantes como egresados, que vayan a las comunidades y se formen fuera del aula, no solamente de la teoría, sino también de la práctica y que después puedan corroborarlo con las teorías y que podamos crear teorías. Esperemos a ver si somos capaces de llegar hasta allá. Claro que sí, profe. Además que excelente esa cita que hace cerrando de esos intereses teóricos y extrateóricos. Recuerdo mucho al profesor Pasco que hace una traducción de ese capítulo de Habermas. Excelente. Profe, para cerrar,
El tiempo pues es limitado y nuestro espacio lo tenemos pensado en eso. La perspectiva, la proyección que tenemos, hacia dónde queremos llegar con el Grupo de Investigación Colombia y sus territorios. Pues la verdad es un ideal solamente, y ese ideal es que podamos crear nuevas teorías, que podamos a partir de estas teorías especiales, básicamente pues yo soy una heredera ahora de la teoría de sistemas. Hay otro profesor que también hizo incluso un doctorado en complejidad, eh, y así, o sea, que podamos crear nuevas teorías, pero teorías nuestras para nuestros territorios. Por ejemplo, el concepto, los conceptos, por lo menos que podamos crear conceptos y podamos decir, se pueden organizar de esta forma y no como nos está diciendo el mundo europeo, ni siquiera el chileno, que admiro la escuela chilena, y otros países que no saben de nosotros. Entonces, hasta allá sí ya podríamos ser realmente investigadores teóricos. Por eso hacía pues como la claridad de que hacemos hay más investigación aplicada. ¿Y por qué? Porque aplicamos las teorías y seguramente poco a poco pues uno irá creando sus propias teorías o sus propias formas de pensar a la manera de que puedan funcionar en nuestros territorios. En este caso, pues en el Tolima, eso es lo que estoy trabajando yo. Hay también un grupo de profesores en el Huila que también está colaborando muchísimo y está trabajando básicamente allá. Ya se exportó también a nivel de tesis de maestría, se exportó estos temas y se están trabajando dos tesis de maestría. Una se está trabajando sobre evaluación, de una evaluación de impacto del departamento de Huila, y otra sobre el turismo agroindustrial, sobre todo, que es lo que ellos trabajan. Entonces, mira que esto no solamente es crear teoría, revisar, sino formar, y esas son las expectativas que tenemos desde que podamos, pues, básicamente tener los recursos, y si no los tenemos los recursos, lo hacemos desde el aula, en fin, nos buscamos la forma, porque esto de investigar es más una emoción, es algo que uno hace porque quiere, no lo hace por un salario ni por las horas que uno dedique a ellas. Usted bien sabe que a veces puede uno pasar la noche, este cuarto que ustedes ven acá es mi cuarto de estudio, y puedo pasar toda la noche y ni siquiera darme cuenta qué hora es, y llega la madrugada. ¿Por qué? Porque es lo que a uno le gusta, porque es lo que uno quiere hacer, y sobre todo formar, que es por ser educador, y hacer y formar en investigación desde la investigación de la investigación. No podemos de otra forma formar en investigación, que fue una de las fortunas también que yo tuve dentro de mi educación. Mi educación en un colegio donde pude formarme, en unas universidades donde pude formarme, y por eso pues uno va tratando de ser mejor. Y se reúne con los otros compañeros y aprende de esos compañeros, aprende de los estudiantes, y vuelvo y le repito, todos los días aprendemos. Eso si yo supiera, pues para qué hago investigación, les digo a los estudiantes. Si yo ya sé del tema, no investigo. Yo investigo lo que no sé. Entonces, esas son como las perspectivas, ¿no? Seguir trabajando con nuestros estudiantes hasta donde se nos llegue la hora. Perfecto, profesora. Profesora Marta Nubia, muchas gracias por este espacio, por esta conversación que nos permitió ahondar en el conocimiento no solo de la investigación, sino de los orígenes y el desarrollo del grupo de investigación que usted lidera. Le doy la palabra, profe, para que se despida de los asistentes, los y las asistentes que están acá. Bueno, muchas gracias por escucharme. Tan solo quería contarles una experiencia que para mí es muy importante como mujer, como persona, como maestra que soy. Entonces, esto sería para compartir, quería compartirlo con ustedes, más allá pues, de las grandes teorías que pudiésemos discutir en este momento,
sino la experiencia y la forma de cómo somos capaces entre todos y a través de organizándonos de poder formar mejores futuros, no solamente para nosotros, sino también para nuestros estudiantes, para los que estén alrededor mío. Cuando yo hablo con los estudiantes y hablo de los futuros, también les hablo del futuro no solamente en calidad de vida, sino también en futuro en calidad a nivel de pesos, ¿no? Y ellos se ríen de mí, porque les digo, es que uno no solamente hace esto porque le gusta mucho, sino también porque puede ganar mejor, puede tener mejor perspectiva, los molesto, pueden tener carro, casa, beca, sino también es otra forma. Y hoy en día, pues ellos se ríen también de mí porque ellos ya tienen otros estilos de vida. Entonces queremos eso es lo que queremos con los estudiantes, y quiero compartir sobre todo la experiencia para que lo hagamos todos los que seamos maestros de verdad, lo podamos hacer y lo podemos hacer, no importa todas las saltos que tengamos que dar. A veces tenemos inconvenientes de dinero, a veces hay semestres que no tenemos investigación financiada, pero bueno, ahí le vamos haciendo a través de la cátedra, vamos haciendo otro tipo de investigación, que es lo que llamamos la investigación en el agua. Y bueno, muchas gracias por escucharme y por estar aquí conmigo. Muchas gracias, profesora Marta Nubia. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron la tarde de hoy. Nos veremos en un próximo encuentro de Perspectivas Investigativas. Bueno, chao. Perspectivas Investigativas. Colombia, potencia de la vida.